Muchas personas en mis redes sociales me dicen, wow, haces mucho, Jennifer, ¿cómo lo haces? ¿Cómo realmente puedes llevar un emprendimiento, puedes llevar un empleo? Y también el hecho de ser mamá de 2 niños y educarlos también. Y bueno, mira, yo te voy a dejar 7 pasos en este video que yo siento y los recopilé de acuerdo a mi experiencia, que yo siento que me ayudaron muchísimo a que todo este proceso fuera un poquito más ameno, más llevadero y que lo pudiera disfrutar, porque al principio lo que sucedía era que no lo disfrutaba. Yo me acuerdo un día estar encerrada en el baño prácticamente llorando en posición fetal porque no tenía tiempo, yo sentía que no tenía tiempo y estábamos en plena pandemia y aquí es donde te voy a contar un poquito la historia, no me voy a extender en este video para que realmente te sea de utilidad, pero sí es necesario de que entiendas por qué yo te estoy dando estos 7 pasos y es porque de alguna u otra manera ya lo viví. Comencé mi emprendimiento en plena pandemia, como muchas marcas nacieron y se reinventaron en pandemia en el 2020, cuando nos encierran en casa. Obviamente desde mi trabajo me mandaron con mi lacto a mi casa y como yo soy ingeniero de sistema, entonces trabajo para una empresa adecuando soluciones para su plataforma de software. Entonces, claro, todo el equipo de TI realmente sí era necesario porque cuando estabas en pandemia tenías que adecuar muchos canales para que la empresa siguiera vendiendo de manera online. Entonces, perfecto, nos vamos a casa, todo chévere, pero tú sabes muy bien que estar encerrado 24 horas al día con tu familia, con tus hijos, con un trabajo, era bastante tedioso y de repente buscabas maneras también como distraerte. Entonces, pasa algo también en nuestra vida familiar y es que a mi esposo lo desvincularon de su empleo, no exactamente por la pandemia, pero sí desde que ocurrió el estallido social acá en Chile, sucedió eso que fue en noviembre, octubre del 2019. Entró a la pandemia y ya teníamos proyectos, hicimos la creación de una empresa, así que estaba súper motivado en comenzar algo nuevo, pero nos encierran, ¿ok? Cuando eso sucede, de una u otra manera, aunque yo sentía que mi esposo estaba tranquilo, sentía también que de alguna manera estaba encerrado en casa, nunca dejó de producir y esto es algo que yo admiro muchísimo de él porque a pesar de estar en pandemia se reinventó y con su empresa pues pudo seguir trabajando, pero llegó un momento en donde yo pensé, ¿qué sucede si a mí me desvinculan de mi empleo? Porque cuando él obviamente se desvincula, yo soy el sustento, aunque él siempre ha tenido dinero para sustentar nuestra casa, pero yo sentí que yo tenía que aportar un poco más allí. Entonces sentí el miedo, ¿vale? Sentí el miedo de decir, ¿qué pasa si a mí me desvinculan, si el día de hoy me echan de mi empleo como yo vivo? Allí nació la sensación de yo querer emprender por mí misma. Y comenzamos a crear una cuenta de Instagram, yo comencé a buscar mucha información, igual que todo el mundo, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar una cuenta de Instagram, voy a enseñar a las personas todo el proceso de cómo yo voy emprendiendo, ¿sí? Cuando sucede eso, se me duplica o se me triplica el trabajo, porque yo tenía reuniones todos los días de mi trabajo, por otro lado tenía los hijos que había que educarlos igual en casa, había que mandar guías al colegio, había que hacer un montón de cosas porque ellos seguían estudiando de manera remota y quien era ese sustento como su profesor en casa, obviamente eran sus padres, ¿sí? Pero siempre, yo tengo 2 hijos varones y siempre esa carga como que recae más en mamá porque, bueno, los hijos varones siempre buscan más a la mamá. Bueno, yo creo que igual todos, ¿no? Pero siempre sentí mucho esa presión de que tienes que educar a tus hijos en casa, pero tienes reuniones también y estaba comenzando este emprendimiento, así que me chocó muchísimo todo esto hasta el punto que, o sea, en mi casa yo gritaba todo el tiempo y era súper estresante porque yo quería estudiar, yo quería hacer algo, quería emprender, pero sentía que no tenía el tiempo. Yo dije, wow, ¿cómo yo puedo disfrutar este proceso? ¿Cómo yo puedo emprender? ¿Cómo yo puedo decir, voy a estar emprendiendo por mis hijos si realmente los estoy gritando? ¿Por qué? Porque ellos no me dejan trabajar y eran niños de 5 o 6 años que no entienden que mamá tiene un trabajo remoto y que tienen reunión y se te meten en las reuniones, ¿sí? Empiezan a hablar o empiezan a gritar, empiezan a pelear y tú de repente así como que por favor, silencio, estoy en reunión,
pero eso no lo entienden niños de 5 y 6 años. Y el tema era que yo no estaba disfrutando de este proceso de emprender y yo no podía decir, bueno, pero tú quieres emprender por ti, por pasar más tiempo con tus hijos después, pero realmente no lo estás disfrutando y lo que estás haciendo es crear un ambiente bastante hostil en casa, porque yo peleaba con mi esposo, peleaba con mis hijos, me sentía estresada entre el trabajo, entre el emprendimiento y entre educar a los niños en casa. Y me encontré en un momento casi llorando en posición fetal en el baño, me metía en el baño a llorar desesperada, me metía a ducharme y yo decía así como que, ¿por qué estás haciendo esto, Jennifer? ¿Qué necesidad tienes tú? Bueno, tienes un empleo, realmente tu empleo te paga bien, vives relativamente tranquila y cómoda, no tienes necesidad de hacer este emprendimiento. Y yo decía, el miedo que siempre estaba en mí, yo decía, pero ¿qué pasa si mañana no lo tengo? ¿Qué pasa si el año que viene no lo tengo? Necesito construir algo. Y siempre decía, esto va a valer la pena, esto va a valer la pena, esto va a valer la pena. Y como tomé la decisión de que eso iba a valer la pena, necesitaba buscar un sistema que a mí me pudiera ayudar a disfrutar un poquito más este proceso, a organizarme un poco más en casa con los niños, a entender de que esto no era tener resultados de ya para allá, sino que era un resultado a futuro, y eso le dio paz a mi vida. Y es que busqué varias maneras de poder hacer este emprendimiento aún con los niños en casa. Una de ellas era el hecho de yo preparar un video para YouTube los sábados, los domingos, grabar pantallas y todo eso, pero a veces tenía que grabar mi voz en off. Yo a veces grababa videos en off o a veces videos así, pero obviamente no podían escucharse los gritos de mis hijos detrás. Entonces yo lo que hacía era en los fines de semana grababa toda la pantalla, todo como la intro que estás viendo acá, y después hacía grabaciones de pantalla sin mostrar mi rostro. Entonces la intro eran como de 5 minutos que yo grababa, pero grababa varias intros los fines de semana. Entonces o le decía a mi esposo que los tuviera en su habitación, que no se escuchara, o que lo sacara un rato al parque o hacer una vuelta para que yo pudiera grabar esas intros, porque grababa como 4 intros de videos de YouTube para que me alcanzara para todo el mes. Y en la semana, poco a poco, iba en mis tiempos libres grabando las pantallas, tutoriales de Canva, maneras de diseñar con Canva, cosas que iba aprendiendo, cosas de Instagram que iba aprendiendo. Entonces las grababa sin necesidad de mostrar mi rostro. Y después juntaba todo eso y me faltaba colocarle la grabación de la voz. Me pasaba de que no podía hacer eso el fin de semana, sino que yo me levantaba a las 5 de la mañana cuando los niños estaban durmiendo, todos estaban durmiendo, y yo me ponía a grabar la voz en off con mi computadora y un micrófono de balita. Lo que sucedía era que obviamente el audio se escuchaba suavecito y mis videos de YouTube lo criticaron muchas veces, así como que no se escucha, aparte no tenía un buen micrófono, pero yo entendí, yo dije, ese es mi proceso, en algún momento va a ser mejor. Pero mientras tanto estaba ganando terreno, y el hecho simplemente de haber comenzado me dio la necesidad de tener mejores habilidades, mejores herramientas, de capacitarme todos los días para poder ser mejor. Entonces lo que sucedía era que llegaba un momento donde mis videos iban mejorando con el tiempo, iba ganando un poco más de suscriptores, hasta que llegó un año después y lo moneticé el canal. De hecho, tienes un video aquí en mi canal de YouTube de cuánto me ha pagado YouTube hasta la fecha. Pero también sucedía de que a veces no era color de rosa. A veces yo me quedaba grabando en casa y los niños en casa, y los niños obviamente gritaban, se reían, hablaban fuerte, y yo, de hecho, se escuchan a veces en los videos que yo edito para los cursos, así como que por favor guarden silencio o cállense. Entonces era una cosa de que tú me ves acá tranquila, pero yo por detrás soy una mamá común y corriente como tú, que le ha pegado grito a sus hijos, que los ha regañado, que los ha castigado, que los ha abrazado, que ha jugado con ellos, que se acuesta a dormir con ellos. O sea, todas esas cosas las hacemos como mamá, y entendí también de que no era perfecto, ¿ok? De que yo podía equivocarme y podía corregir. Y eso poco a poco le fue dando un poco de tranquilidad a mi vida, aparte de que apliqué todos estos pasos que te voy a contar a continuación. El primer tips que te voy a dar es identificar tu por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Cuando tú logras identificar eso, tú, a pesar de que tengas caídas en tus días o en tus meses o en el transcurso de tu vida, te vas a levantar rápido porque sabes que tienes un porqué que te mueve.
Yo recuerdo que esto al inicio yo lo hice primero por mí, por dejar en algún momento mi empleo, por ser la dueña de mi tiempo y de mi dinero, ¿ok? Y lo hice también por mis hijos, porque no vieran todo el tiempo una mamá que está trabajando, ¿ok? Eso es lo que ellos vieron durante mucho tiempo, sino tener una mamá que trabaja muchísimo, pero que también pasa tiempo con ellos. Ese era mi porqué. Después de que inicié el emprendimiento, descubrí otros porqués, descubrí un propósito, ¿ok? Descubrí que mi contenido realmente impactaba a muchas personas, se sentían identificadas y yo decía, ok, ya yo no puedo dejar esto, yo no puedo simplemente desaparecer y que mi mensaje se pierda. Entonces descubrí que también tenía un propósito de ayudar a mujeres como yo, mamá, estudiantes, mujeres que están iniciando a creer que tienen un potencial increíble para crear negocios, para ser su mejor versión, para crear el estilo de vida que ellas quieren, a las mamás para que sepan que pueden pasar más tiempo con sus hijos, a las jóvenes para que sientan que no siempre tienen que depender de un empleo, sino que pueden crear su propia marca, su propio negocio. Ahora, en este momento, es muchísimo más sencillo que antes. Nosotros, cuando yo tenía 20, no tenía esas herramientas como tal. Sin embargo, se podía, pero desconocía la información. Pero sí es importante que personas descubran el por qué están haciendo. No necesitas tenerlo todo claro en el momento. Yo no lo tenía claro tampoco. Yo nada más dije, bueno, voy a comenzar un negocio, quiero ser la dueña de mi tiempo, de mi dinero, quiero pasar más tiempo con mi familia. Ese era mi porqué. A lo largo del tiempo descubrí que también me gustaba apoyar a otras personas como muchos mentores lo hicieron conmigo. Yo escuché a muchísimos mentores a través de cursos, libros, canales de YouTube que de alguna manera impactaron mi vida y yo decía, wow, también quiero ser ese tipo de instrumento para otras personas. Entonces, bueno, nació mi marca y nació mi porqué. El tips número 2 es identificar tu situación y abrazar tu proceso. Yo recuerdo que habían unos videos de TikTok que a mí me inspiraban mucho, te los voy a dejar por aquí, y era de esas rutinas matutinas que tenían las personas, que todo se ve bonito, limpiecito, ordenadito, y eso me chocaba muchísimo, yo creo que todavía me choca, porque yo decía, yo no puedo hacer eso, o sea, a mí no me da tiempo para hacer eso, pero sí identifiqué otras cosas que podía hacer, pero es identificar de que mi proceso no es igual al de la emprendedora que no tiene hijos. O sea, son completamente cosas distintas. Ella tiene tiempo y yo tengo un tiempo limitado porque tengo que dedicarme a mí, a mis hijos, a mi trabajo, a mi casa, todo, ¿no? Entonces era entender que esta situación que yo tenía, que Jennifer y Yasmín tenía, era completamente distinta a la que tenían los demás. Y eso me hizo como que caer un poquito. Obviamente sí me encantan las cosas que se ven ordenaditas, limpiecitas, tratamos de ser así en casa, pero cuando tienes hijos a veces es imposible, todo está tirado por todos lados. Y no es lo mismo ser mamá de un niño que ser mamá de 2 niños. Por favor, dime cuántos niños tienes tú si eres mamá, y si eres mamá de 2 o mamá de 3, vas a entender de que no es lo mismo ser mamá de 1. Cuando tú eres mamá de 1, en realidad es como que todo es el niño. Cuando el niño descansa, tú de repente te puedes leer un libro y tomarte un café. Yo no. Cuando uno descansaba, el otro estaba despierto. Cuando uno estaba tranquilo, el otro estaba enojado. Así que realmente no he tenido descanso desde que nacieron mis hijos. Y también entender y abrazar el proceso. Sabes que te vas a demorar un tiempo. Sabes que todo lo que hagas en este momento requiere de estudio, requiere dedicación, porque es así como funcionan las cosas. Nadie nació aprendido, nadie nace caminando de una vez. Entonces, cuando tú entiendes de que esto que tú quieres se va a demorar un tiempo, tú aprendes a abrazar cada pasito que das, aprendes a celebrarte cada meta que das y cada año te planteas metas nuevas. Yo siempre digo que una mujer tiene que ser una mujer de proyectos, tienes que vivir de proyecto en proyecto. El tips número 3 es algo que a mí me encanta muchísimo y aquí, bueno, esto es como tema para otro video. De hecho, creo que tengo un video acá que habla sobre eso, y es los hábitos, establecer hábitos. Si tú quieres que te alcance el tiempo para todo, tienes que ser una mujer que pueda distribuir su tiempo, y eso te ayuda a lograrlo los hábitos, ¿ok? Como el hábito de levantarte por lo menos 1 hora antes, de hacer ejercicio que sube tu nivel de energía y tus hormonas de dopamina, te hace sentir más feliz, más tranquila, más relajada, aunque sea por algunas horas. El hábito de comer saludable, de no sentirte súper llena o que te duela
al estómago o todo eso. O sea, yo te puedo contar muchas cosas de eso porque de hecho yo me acuerdo que cuando yo entré a los 30 mi metabolismo cambió muchísimo y lo que yo me comía antes ya no lo toleraba, pero no identificaba el por qué. Seguía comiendo lo mismo y seguía inflamándome, sintiéndome mal, y hasta que no fue mucho tiempo después que empecé a identificar qué cosas me caían mal, que tenía que cambiar la dieta, que tenía que lograr los objetivos que yo quería. Entonces fue allí donde yo me sentí muchísimo mejor con mi cuerpo. Cuando tú tienes nivel de energía en tu cuerpo, eres capaz de enfrentar cualquier situación. Aquí te estoy hablando de hábitos de lectura, de ejercicio, de comida, hábitos de sueño, de dormir temprano, de pasar un tiempo a solas o hacer meditación, yoga. Aquí te estoy hablando de los hábitos que tú quieras. No voy a entrar en detalle en este video, simplemente te cuento rápidamente los que yo hago, y es el hecho de levantarme temprano. Y esto es algo que a veces lucho con eso porque tengo el horario, la alarma de mi celular suena a las 5 de la mañana y hay días en que logro levantarme a las 5 y vamos a hacer ejercicio, porque eso es lo primero que yo hago. Yo me levanto, me tomo un vaso de agua, enciendo la tele para ver un podcast, porque es lo que yo hago. Antes hacía ejercicio con música, ahora lo hago con podcast, para aprovechar el tiempo de educarme, ¿ok? Eso lo haces cuando eres mamá 24/7 y cuando sientes que necesitas hacer muchas cosas en el día, entonces buscas la manera de cómo hacerlo. Para mí, educarme es en esas horas, entonces escucho un podcast generalmente de crecimiento personal, de finanzas, de salud, cosas que a mí me interesan. Extiendo mi mat de yoga, busco mi rutina de ejercicios y empiezo a hacer mis ejercicios de fuerza. Hago ejercicios de fuerza 4 veces a la semana y 2 veces hago cardio, o sea, salgo a correr. Luego de eso, pues llevo a mis hijos al colegio, preparo todas las loncheras, me ducho, ok, me ducho, me pongo bonita. Bueno, a veces me da chance de maquillarme, a veces no, así que preparo las loncheras de mis hijos, el almuerzo junto con mi esposo y nos vamos al colegio, porque aquí en el colegio vamos todos, así que todos los llevamos al colegio, desde siempre ha sido así. Y después que llego, entonces preparo desayuno para mi esposo, para mí, nos sentamos a desayunar, aprovecho de leer un rato en ese momento, arreglo un poco mi casa en la medida que sea posible si no tengo ninguna emergencia en el trabajo, y después me siento a trabajar, veo las cosas de mi trabajo y después me queda cierto tiempo para ver algunas cosas de mi emprendimiento. También tengo un equipo que se ha ido construyendo con el tiempo. Ya somos 4 o 5 personas en el equipo, que cada una hace cosas distintas y obviamente esto me ayuda muchísimo, pero al principio éramos 2 nada más, que inicié mi emprendimiento con mi mejor amiga y eso me ayudó muchísimo a avanzar. Yo creo que sin ella no lo hubiera podido hacer yo sola, así que pues yo le pedí a ella que me ayudara desde un principio, porque yo con un empleo sola no lo iba a hacer. Así que poco a poco fuimos creando un equipo que hemos ido creciendo en el tiempo. Y eso es como a grandes rasgos mis hábitos. Logro trabajar hasta las 7, a veces me llegan las 8 de la noche trabajando, pero mis hijos también tienen ciertas rutinas de ejercicios en la semana, natación, fútbol, entonces siempre andamos corriendo de aquí para allá y ya nos adecuamos como a ese horario. Cenamos y nos estamos yendo a la cama como alrededor de las 10 de la noche. Los hábitos son algo distinto para todos, ¿ok? No te creas que mis hábitos a lo mejor lo puedes adoptar tú, o los hábitos de una persona que es soltera, que puede levantarse a las 6 o a las 7, ir al gimnasio. No. Los hábitos los creas tú de acuerdo a la situación en la que tú estás. Si tú quieres llegar a alguna situación diferente, tienes que trabajar para eso. Por ejemplo, yo quisiera llegar a una situación en la cual no tengan que llamarme, por ejemplo, del trabajo, no tenga que tener ningún tipo de emergencias en la mañana, porque para mí la mañana es como sagrada. Es ese momento donde te relajas, haces lo que te gusta, te educas, haces ejercicio y tienes una buena vista y un café. Intenta construir hábitos de acuerdo a tu situación actual en la que tienes, y si en algún momento quieres mejorar, entonces trabaja para mejorarla, visualízala, porque estoy segura que lo puedes lograr. El cuarto tips que te voy a dar es el que eduques a tus hijos a que sean independientes. Acá en Chile se ve mucho a veces que los niños son muy dependientes, incluso a edades de 10 años ya, o sea, como que todo se lo tiene que hacer el papá. Tienes que educar a tus hijos a que puedan hacer ciertas cosas por ellos mismos. Mis hijos se bañan desde que tenían 7 años, 6 años, se bañaban ya solitos, su papá lo enseñó a bañarse solito, les enseñamos a comer a temprana edad solito, a amarrarse las trenzas, a recoger sus juguetes. Mis hijos hoy en día son capaces de ellos mismos levantarse
levantarse solos. Bueno, yo voy al cuarto, los levanto con besitos y no sé qué, pero ya después ellos se levantan solos, buscan su uniforme, se visten, se cepillan los dientes y me salen a la sala, al living de mi casa, ya listo, mamá, estoy listo. Ya, lo único que me falta es como que, hijo, mete tus cositas, mete tu lonchera, pero yo todavía le preparo su lonchera. Yo creo que esas son cosas que a uno, la mamá, siempre le gusta hacer, pero va a llegar un momento donde ellos incluso van a hacer esas cosas solitos. Por ejemplo, los fines de semana a veces le educamos o les inculcamos que ellos mismos vayan a prepararse el desayuno. Eso los va a educar y les va a servir muchísimo para la vida. Pero también a ti, porque a ti te queda tiempo libre para poder leer, escuchar un podcast, ir al gimnasio, grabar un video de YouTube, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ellos ya saben hacer ciertas cosas solitos. El siguiente tips, que ya no me acuerdo por cuál número íbamos, pero creo que es el tips número 6, es el de no pelees con el tiempo. Esto me pasaba a mí muchísimo y era que yo decía, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo para educarme, no tengo tiempo para estudiar inglés, no tengo tiempo para esto. Y es porque no me organizaba, ¿ok? Y esto es importante que lo sepas. Deja de pelear con el tiempo. Saca tiempo para lo que para ti es importante. Si para ti no es importante y no te suma verte una serie de Netflix, entonces no la veas. Yo era una de las que le encantaba ver series y me las podía ver hasta las 2 de la mañana, hasta que descubrí que eso no edifica nada en mi vida y al contrario lo que hace es dejarme problemas en la cabeza porque estoy intentando resolver el misterio de la serie. Entonces eso me quita energía y me quita posibilidades de crecimiento. Entonces hoy por hoy prácticamente ya no vemos televisión y cuando lo vemos es para acompañar a nuestros hijos que obviamente sí están en esa etapa de querer ver mucha tele. Entonces cuando lo vemos tratamos de sentarnos todos a ver alguna serie que nos gusta y que sea familiar. La otra parte de gestionar el tiempo es querer hacerlo todo, el famoso multitasking. Yo también lo he experimentado, que de repente estoy haciendo una cosa y hago otra y creo que así voy a avanzar muchísimo. Entonces últimamente me he estado concentrando en un proyecto a la vez. Si esta semana me tengo que dedicar a crear videos de YouTube, entonces me dedico a crear videos de YouTube, la intro, las miniaturas, los videos, mandar todo para la edición. O sea, me dedico a hacer todo lo que es correspondiente a YouTube, pero obviamente grabo varios videos. Y la siguiente semana entonces me dedico a Canva, me dedico a Etsy, me dedico a los email marketing, me dedico a otras cosas. Porque lo que sucedía era que cuando haces muchas cosas a la vez, pues en realidad te das cuenta de que no haces nada. Entonces enfocarte te va a ayudar muchísimo a ir avanzando en las metas que tienes, tanto mensuales como anuales. El sexto tips, que ahora sí sé que voy por el número 6, es el hecho de que te planifiques, de que te organices en una agenda. Algo que a mí me sucedía muchísimo era que yo no tenía pues una estructura y siempre uso mi agenda emprendedora. Y esto es porque yo me di cuenta de que tenía que escribir lo que tenía que hacer para poder cumplirlo a la semana, para poder sentirme productiva. Yo me acuerdo que en el 2020 diseñé una agenda en Canva, la mandé a imprimir y fue una imprenta a que me la encuadernaran para mí y con ella empecé a planificarme. Y ese año fue increíble porque pude avanzar en varios aspectos de mi negocio y también como que más organización en la casa, con los niños. Entonces yo vi el efecto que esa agenda tuvo en mí y de hecho la compartí gratuita en mis redes sociales. Tuvo más de 15,000 descargas esa agenda y después al año siguiente empezamos un proyecto de agendas. O sea, fueron varias cosas, pero organízate porque sí va a ser necesario de que tú sepas que este día a lo mejor te vas a poder dedicar a 2 actividades nada más. O este día vas a poder hacer 3 actividades. O definitivamente hoy no vas a poder hacer nada porque tienes citas médicas, tienes cosas personales que hacer. Entonces ya sabes lo que vas a hacer como que cada día de tu semana. Y te puedes organizar tanto en una agenda que la puedes comprar en una librería, te puedes organizar en un planner digital, también lo puedes hacer. Y también te puedes organizar simplemente en un cuaderno, en una libreta. Por allá atrás hay varias libretas en las que yo también me organizaba y hago dibujos, hago diagramas, hago cosas. Entonces la utilizo como más libre, como una herramienta más libre. Organízate en lo que tú quieras, pero trata de tener una planificación anual, ¿ok? De hecho, creo que aquí en mi canal tienes videos de cómo planificar tu año. Hay que planificar el año, lo que tú quieres hacer ese año. Planificación mensual.
¿ok? ¿Cuáles son las pequeñas metas que me van a ayudar a mí a alcanzar las metas anuales que tengo? Y también planificación semanal, ¿ok? ¿Cuáles son esas tareas que esta semana tengo que hacer para poder lograr cumplir mis metas mensuales, mis metas del mes? Y esto, créeme que te va a ayudar a ti a ser consciente de que hay cosas que vas a tener que quitar y hay cosas que vas a tener que organizar para poder cumplir esas metas. Porque si tú no eres consciente de lo que quieres hoy, entonces no lo vas a lograr, así de sencillo. No lo logras. Tienes que ser consciente. Es como que saber que tienes un problema, pero no quieres pensar en el problema, no quieres enfrentar el problema porque sabes que te vas a sentir mal, ¿ok? Es como cuando sientes que algo pasa, estás enfermo, pero no quieres ir al doctor porque sientes que te va a decir, oye, todo está mal. Es así, estás tapando el sol con un dedo. Es necesario que enfrentes el problema para que después puedas conseguir una solución. El tips número 7 y nunca menos importante es que no te compares. ¿Ok? No puedes compararte con la persona que ya lleva muchísimo tiempo haciendo lo que tú haces. No puedes compararte con el día 100 de una persona a tu día 1. Esto nos pasa a todos. Yo sé que a lo mejor te va a pasar. Te va a pasar porque nos pasa a todos. Aunque yo te esté diciendo que no te compares, te va a pasar. Porque aunque yo no quería compararme, y de hecho, como yo sé y reconocía mi proceso, que yo soy mamá de 2 niños, no soy la emprendedora que está soltera, también me pasó. Viví más fácil el proceso, pero también me pasó de que yo me comparaba con otras emprendedoras que ya tenían mucho tiempo, que tenían una excelente iluminación en YouTube, que tenían un canal de YouTube que iba creciendo, que tenían unas cuentas de Instagram fabulosas. Yo también me comparaba y lo que hacía era sentirme mal. ¿Sabes cuándo mi emprendimiento cambió? ¿Sabes cuándo comencé a crecer? Cuando decidí ser yo misma. Cuando decidí dejar de que alguien más validara mi idea. Yo empecé a crecer. Yo empecé a aprender muchísimas cosas y muchas más personas se empezaron a conectar conmigo, a estar en mi membresía, a comprar mis cursos, a querer de una u otra manera aprender de mí. Entonces yo dije, yo voy a ser como yo quiero ser. Voy a enseñar a mi manera. No tengo que ser lo mismo que la emprendedora del lado. No tengo que ser tan creativa como esta emprendedora que vi por las redes sociales. No tengo por qué serlo. Yo simplemente soy yo y de esta manera voy a intentar apoyar lo más que pueda al mundo aportando lo que yo sé hacer. Suelta las cadenas de una vez por todas que te atan, ¿ok? Deja de compararte con otras personas, deja de buscar la validación de otras personas, porque a veces esas personas no andan pensando en ti. Cada quien anda pensando en su propio proyecto y tú tienes que pensar en el tuyo. Déjame saber en los comentarios si alguno de estos consejos te llega, si alguno de estos consejos vas a aplicarlo, cuál es tu situación actual para ver si puedo darte un consejo aparte, pero algo sí quiero que sepas y entiendas. Valórate a ti. Piensa en ti y en tu familia. Eso es lo más importante, ¿vale? Las redes sociales no lo son todo. Son un medio de comunicación, es una herramienta para que tu negocio pueda vender, para que tu marca sea reconocida, para que puedas inspirar a otras personas. Créeme que cuando aportas valor, de alguna u otra manera, eso lo vas recibiendo. Siempre con foco a cómo hacer las cosas mejor, a cómo mejorar el negocio, porque tampoco lo puedes descuidar, pero siempre desde lo que tú sabes hacer. Aprende las habilidades que tú quieras, no tienes por qué saberlo todo, eso es algo que tienes que saber, libérate también de eso de que tienes que saberlo todo, simplemente enseña lo que tú sabes hacer, coloca un poco de organización en tu casa, en tu vida personal, en tu emprendimiento, para que todo tenga un cierto orden. No es que va a ser perfecto, si vieras cómo está el cuarto de mis hijos, pero en estos momentos por lo menos mi oficina está tranquila y puedo trabajar. Así que libérate de esas ataduras, libérate de esas cadenas, fluye con tu marca, fluye con tu negocio como tú quieras hacer. Hoy en día prelan muchísimo más la originalidad, las personas que son completamente naturales, sin tanto filtro, las personas que de repente son simplemente ellas. Para muestra un botón puedes ir a TikTok y vas a ver la cantidad de videos cero producidos que hay y cuentas que van creciendo, influencers que van creciendo muchísimo. Aquí en YouTube también vas a ver muchísimos videos que tienen cero iluminación, cero esto, pero tienen algo
bueno, tienen alguna idea, tienen algo que impacte y conecta con las personas, que ayuda a las personas. Espero que este video te haya servido para fluir como emprendedora, para liberarte de esas cadenas y simplemente ser tú y empezar a compartir lo que sabes, empezar a hacer lo que te gusta en tu negocio, a desatarte de todas esas cadenas que hoy te amarran, de esas validaciones, de que no eres la mejor mamá, de que te sientes culpable. Eso fue algo que se me olvidó decirlo, pero uno, la mamá, siempre vive sintiéndose culpable de todo, pero entiende que eres un ser humano, ¿ok? Haces lo que puedas en el momento que puedes y no tiene por qué ser perfecto. Te mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.